Buenas tardes, queridos estudiantes, María, Gerson, Dayana, ¿cómo están Buenas ustedes? tardes, profe. ¿Cómo me les ha ido? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Bueno, primero excusarme porque el martes me confundí con el horario. Excúsenme, muchachos. ¿Vieron los videos? ¿Vieron el video que les envié? Sí, profe. Bueno, primero excúsenme por eso y pues luego sí, hoy ya hablamos sobre ese tema que habíamos, que ustedes vieron, fue por qué fracasan los países. Y pues hoy vamos a hablar de otros temitas para terminar, digamos, ya estos 2 meses. Nosotros entramos en cuándo? En febrero 23, 26, febrero 26, ¿cierto? Entonces, al marzo 26, un mes, abril 26, 2 meses. Eh, entonces, en estos 2 meses, pues vamos a hacer el primer parcial. Para recordarles que el parcial lo tenemos, Dios mediante, el 14 de mayo. Tenemos el parcial el 14 de mayo. Es decir, que dentro de 15 días, el 14 de mayo tenemos el parcial. ¿Qué les gustaría? ¿Cómo están ustedes con respecto a videos? ¿Sí saben realizar videos? Jóvenes, pregunto. María, Víctor, Gerson, Joan. Víctor, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal todo? Bien, sí, señor. Bueno. Para los últimos estudiantes que se han conectado, pues quiero pedirles mil excusas porque el martes pues confundí los horarios, pero espero que hayan visto el video. Estaba subido en mi plat y pues se los envié también al correo institucional. Estoy preguntando que cómo están ustedes haciendo videos. ¿Sí saben hacer videos y colgarlos en la plataforma? ¿O quieren mejor que hagamos un ensayo para el parcial, que es el 14 de mayo? Estoy preguntando, jóvenes. Mejor Tatiana, un ensayo, profe, es que a ¿mejor un veces ensayo? con los videos tenemos problemas. Algunos profesores ya nos habían pedido videos y se nos dificultaba enviarlos. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿por qué? ¿Porque no tenían un tutorial o qué? ¿O porque cuál era la dificultad? No, porque algunos no sabían descomprimir el video para enviarlo, a veces los videos Ok. eran muy Sí, pesados y todo eso. sí, claro, sí. Bueno, perfecto. Ok, entonces quedémonos como un ensayo. Perfecto. Entonces, para el 14 de mayo, Dios mediante, ustedes en la plataforma, van a tener acceso. Yo igual voy a abrir la plataforma para que suban el archivo desde el 4. O sea, desde el lunes vamos a subir. Un momentico, espérenme que yo mire aquí las fechas. Y sí, el 4 es lunes. Entonces yo voy a dejar abierto el acceso para que ustedes puedan subir el archivo desde el 4 hasta el 14 de mayo. ¿Entendido? Para todos. Sí, señor. Damián dice que si por favor le pueden enviar el archivo, el link. Víctor, Antonio también y Damián, que gracias. Bueno, jóvenes, entonces, primero, tenemos 40 minutos, vamos a aprovecharlos. Primero, pues aclarando que tenemos el parcial el 14 de mayo. Vamos a realizar un ensayo. La próxima semana nos vamos a ver. Entonces, les dejo, Dios mediante, la pregunta. ¿Entendido? Y pues hoy quería que ustedes
vamos a hacer esta sesión virtual para ver qué preguntas tienen ustedes con respecto a los temas, qué dudas tienen, qué han escuchado ustedes, pues, que deseen saber, conocer, qué preguntas tienen, qué temas tienen ustedes para que, pues, yo prepare y les explique a ustedes si tienen algunas dudas. Por favor, este espacio es para eso. Entonces, necesito que ustedes, pues, pregunten si tienen dudas, si quieren que veamos un tema, pues el contenido es flexible. Entonces, profesor, es que escuché esto, entonces quiero que lo leemos, quiero que lo participemos en estas sesiones virtuales. Entonces, ustedes me dicen, jóvenes, los escucho. Jóvenes, Profe, ¿qué pasaría ya después de esto? ¿Cómo se reactivaría la economía? Profe, tiene el micrófono apagado. listo. Gracias. Láncenme preguntas y para yo después hacer una es qué pasaría cuando, después de que se reactive la economía, listo. Otra, ¿qué otra pregunta tienen? Para poder hablar varias. Profe, ¿qué sería lo mejor para reactivar la economía? O sea, lo más viable, lo más... Listo, perfecto. Segunda, entonces, ¿qué pasa? Es la misma, ¿qué pasaría? ¿Qué otra pregunta? Elkin, ¿vas a hablar? Dígame, cuénteme. ¿Cuál es la otra pregunta? Jóvenes, hoy la sesión es preguntas, entonces lancen preguntas si tienen dudas, si quieren de otro tema, por favor, los escucho. Hagamos de esta sesión algo más dinámico, no tan monótono como siempre, yo hablando y ustedes escuchando. Se supone que para esta plataforma es para eso, para que ustedes tengan más interacción. Entonces, por favor, escucho preguntas, escucho todo lo que quieran preguntar. Jóvenes, los escucho, no escucho a nadie. Una pregunta, por favor. Ya me comentaron que después de que se reactiva la economía, ¿qué pasa? ¿Qué otra? Profe, ¿qué debe hacer Colombia para que vuelva a entrar a la lista de los países en desarrollo? Voy a hacer la otra vez la pregunta para ver si la entendí. ¿Qué debe hacer Colombia para entrar a los países en desarrollo? ¿Esa es la pregunta? Sí, señor. Listo, perfecto. Van dos preguntas. Entonces, la primera, ¿qué pasa después de la actividad económica? Y la segunda, ¿qué debe hacer Colombia para hacer parte de los países, digamos, desarrollados? Listo. ¿Qué otra pregunta? Necesito por lo menos 5 preguntas. Profesor, ¿cómo se hace la pose? ¿Cómo se hace qué? Perdón, no le escuché. ¿Cómo se hace qué? ¿Me puede repetir otra vez la pregunta, por favor? ¿Cómo se hace qué? ¿Cómo se hace qué, jóvenes?
Aló. Y dígame, ¿Me tranquilo. escucha? Santiago, sí, lo escucho, cuénteme. Ahorita, pues, la economía global como tal está en un declive. Y, o sea, es que no sé cómo formularla de... Tranquilo, dígala como usted quiera. Y yo se la respondo, dígala. No comprendo es por qué, a pesar de... No es que no sé cómo formularla. Bueno, otra pregunta es por qué el gasto público continúa a pesar de que pues, no hay muchas empresas trabajando y todo. O sea, ¿por qué el gobierno no ha tomado como la determinación de cortar esos gastos públicos, ejemplo, a los servidores públicos, costarles lo que son los ingresos y eso? ¿Por qué ese tipo de situaciones, por qué no tendrán como un control como tal? Ok, bueno, voy a responder esas, pues digamos, 3 preguntas. Uno, ¿cómo se reactiva la economía o qué pasa? ¿Cuál es el impacto? 2, ¿qué necesita Colombia para ser parte de los países desarrollados? Y 3, la última que hizo Santiago, que es sobre digamos, el mecanismo que tiene el Estado para inyectar dinero a la economía, cómo se controla. Eh, pues para eso voy a compartir aquí, ya que tengo a la mano, pues unas diapositivas. Entonces voy de atrás para adelante. Voy a responder primero la pregunta de Santiago. Entonces, Santiago, mira, el Estado o la economía tiene esto. Ya le voy a decir, Santiago, espera un momento. Aquí no está, en esta no es. Debe ser en esta. ¿Sí ven la diapositiva? ¿Sí ven las diapositivas, jóvenes? Señor. Sí, señor. Bueno, listo, perfecto. Entonces, en esta tampoco está acá. No. Entonces, ¿dónde está? Debe estar en esta, sí, en esta sí es. Entonces, esto se hace con el ánimo de que recordemos que nosotros tenemos digamos, unos ciclos económicos. Los ciclos económicos son de expansión, de crecimiento. Entonces, eso en el PIB es 1, 2, 3, 4, 5, 6%. Tienen una zona de desaceleración de que va de 5, 4, 3, 2, 1. Una zona de recesión, que son signos negativos, menos 1, menos 2, menos 3. En la recesión o en la crisis financiera del 2008, recordemos que los países europeos, Grecia, España, Irlanda, todos esos países europeos quedaron en signos negativos, en signos de recesión. Entonces, eso es lo que sucede. Luego, espera un momentico que aquí se están haciendo otra persona. Espera un momentico, excúseme. Ya, listo. Están preguntando que si la están grabando. Entonces, claro que se está grabando la conferencia. Entonces, entramos a unas políticas económicas. Santiago, las políticas económicas son unas herramientas, como pueden ver ustedes ahí, que el Estado tiene para estabilizar el crecimiento económico, los precios y el pleno empleo. Entonces, dentro de esas políticas tenemos la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria y la política comercial. Entonces, recordemos que lo que yo les decía a ustedes del PIB, que el PIB es la productividad o la producción de una nación por sectores. ¿Se acuerdan que yo les hablaba del comercial, les hablaba del financiero, les hablaba el industrial, el agro, el minero energético? Todo eso hacen parte de los sectores del PIB. Entonces, pues a través de esta identidad, recordemos que esta Y es el ingreso de una nación, de la producción, de la productividad de una nación,
que depende de qué? Del consumo, de la inversión, del gasto público y de esto que se llama la balanza comercial, que no es más sino las exportaciones menos las importaciones. Entonces, Santiago, para responder a tu pregunta, cuando en estos momentos que estamos digamos, en esta fase de desaceleración que tú dices, que estamos en una economía que está cayendo, existen unas políticas a nivel global que se llaman políticas anticíclicas. Entonces, esas políticas anticíclicas, voy a volver a poner esta gráfica, ¿qué quiere decir? Que cuando digamos, la economía está cayendo, pues los ahorros o el gasto público tiene que, digamos, ser mayor para poder, digamos, para poder, digamos, soportar o apoyar al sector productivo. Es eso, no es más. Es para apoyar al sector productivo. Entonces, cuando está una economía de aceleración, debido a esa economía, a esas políticas anticíclicas, pues los impuestos también tienen que bajar. Entonces, cuando usted aumenta el gasto público, cuando usted, estas exportaciones, ¿qué son? ¿Qué son las exportaciones? Productos nacionales que se venden en el extranjero. Y las importaciones, que son estas, que es lo que compramos de afuera. Son los productos internacionales extranjeros que compramos y los vendemos a nivel nacional. Entonces, para que esta producción o este ingreso nacional, que es el PIB, aumente, ¿qué tenemos que hacer? Pues aumentar el consumo, aumentar la inversión, aumentar el gasto público y aumentar esta balanza comercial. En lo posible, que las exportaciones sean mayores que las importaciones. Es decir, que lo que vendamos sea mayor que lo que compramos. Y lo que tú dices es cierto, Santiago. A veces las economías en América Latina pues no tienen dinero. Entonces, ¿cómo hacen ellos? Pues ustedes, si lograron ver al líder nacional la noche, él dijo que él entrevistó a Luis Alberto Moreno, que es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y él expresó que iba a enviar un paquete económico de 3.000 millones de dólares, de pesos, perdón, 3.000 millones de pesos de dólares, creo que es 1.030 millones de pesos, creo que es. Para concretar, va a enviar un paquete económico para Colombia para que puedan afrontar o mitigar esta crisis y apoyar al sector productivo. Recordemos que el consumo depende del ingreso, de lo que usted tenga, ¿cierto? Usted consume dependiendo de su salario, digámoslo así, de su ingreso. ¿La inversión de qué depende? De una tasa de interés. Es por eso que ahorita las tasas de interés están cayendo. Los viernes de fin de mes, todos los últimos viernes del mes, se reúne el Banco de la República para decir qué pasa con esas tasas de interés, si van a bajar o se van a mantener o se van a subir. Como mañana es festivo, pues no sé si se reúnen hoy o mañana, la verdad. Yo creo que hoy se reúnen. Y el gasto, pues se debe aumentar. ¿Esto de qué depende? De una decisión presupuestal. ¿Y también de qué depende? Del ahorro que tengamos. Si no tenemos ahorros, pues nos tenemos que endeudar para poder apoyar al sector productivo. Santiago, ¿quedaste bien con eso? Voy. Sí, por ese lado sí. También mi pregunta se refería al gasto público como tal de pago de funcionarios. Ok, Pues todo ese dinero que se mueve ahí, el listo. pago con Aquí, funcionadores y todo. aquí, Andrés, estoy mostrando en este gasto público, va todo, se le incluye también todo lo que es la nómina del Estado. Entonces, ahí están los salarios de las secretarias, de los ministerios, de los mismos ministros, de todas esas personas que hacen parte de las instituciones públicas. Entonces, también hace parte de ahí. Y pues, como ya les mencioné, pues ellos no deben tratar de hacer recortes porque ¿cuál es el ideal? El ideal es incentivar o apoyar al sector productivo. Entonces, si usted se queda sin su sueldo,
pues no tendría que consumir ni alimentos, ni puede consumir ni pagar digamos, su internet, su cuenta celular, su cuenta de energía. Entonces, por eso es que en este momento no se puede pensar en ahorro. Tiene que pensarse en que tenemos que aumentar este gasto público. ¿Entendido, Santiago? ¿Alguna otra Vale, pregunta? vale. Bueno, perfecto. Entonces nos vamos con la segunda pregunta. Profe, Señor, profe, es que un compañero está intentando unirse, pero no sabemos cuál es la contraseña de la videollamada. no, que le envíen el link. Eso no tiene contraseña. El link. Esto, me voy con la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo hace? La segunda pregunta, bueno, sigamos aquí, Santiago, para decirle otra cosa. Espere que se me... lo que yo le decía, vámonos con la política monetaria. Santiago, mire, la política monetaria tiene dos, una política monetaria expansiva y una política monetaria restrictiva. Como nosotros en este momento estamos en una desaceleración porque estamos en una cuarentena, hasta ahora se está reactivando el sector constructor y algunos sectores más. Lo que necesita ahorita la población es esto, que bajen las tasas de interés. Si usted baja las tasas de interés, pues los bancos también tienen que bajarla. Y la población, pues tiende a acceder a esos créditos públicos. Si usted accede a esos créditos, tanto privados como públicos, pues usted puede aumentar el consumo y la inversión. Si usted aumenta la inversión, pues la demanda aumenta, ¿cierto? Como población. Aquí ya no la miramos como individuo, sino como población. Toda la población demanda cosas. Por lo tanto, se genera empleo, se genera producción, se crean empresas. Pero hay algo que aquí digamos, nos lastima y es la inflación. Entonces, si se va reactivando la economía, para responder la primera pregunta, ¿sí? ¿Qué pasa que cuando se reactiva la economía? Pues cuando se reactiva la economía, los precios empiezan a subir, porque todo el mundo consume, todo el mundo aumenta el consumo y aumenta el precio de las cosas. Por lo tanto, el Banco de la República tiene que controlar la inflación. ¿Y cómo se mide la inflación? A través del IPC, del índice de precio del consumidor, que no es más sino la canasta básica familiar. Dentro de la canasta básica familiar están 400 productos: panela, leche, azúcar, el pollo, bueno, todo lo que conocemos. ¿Entendido? ¿Qué pasa para responder la primera pregunta? Cuando se reactiva mucho la economía, entonces llega un momento, y se lo voy a mostrar aquí, mire, aquí en esta gráfica, aquí va aumentando la economía. Entonces nosotros estamos acá, ¿cierto? ¿Qué necesitamos hacer? Pues generar gasto público y todo para que acceder a los créditos, para que volvamos a crecer. Ojo, llega un momento en que la economía crece mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en ese caso nosotros tenemos que hacer una política monetaria restrictiva. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué? Pues subir las tasas de interés. Si subimos nosotros la tasa de interés, pues usted no tiene tanto acceso a los créditos, porque usted dice, uy, me van a cobrar una cuota mayor por ese monto prestado. ¿Qué pasa si suben los tipos de interés? Pues la población disminuye el acceso a esos créditos. Por lo tanto, disminuye el consumo y la inversión. Disminuye la demanda agregada, pero aquí hay otra cosa que nos lastima, que se genera el desempleo. Empieza recorte de nóminas y se crea la deflación. Entonces, por este lado, para reactivar la economía, bajamos las tasas de interés, pero nos lastima la inflación. Y por este lado, cuando la economía está tiene mucho aumento, es preocupante, entonces nos genera desempleo, tenemos que subir las tasas de interés, nos genera mucho desempleo, mucho desempleo y hay deflación. ¿Entendido? Entonces, aquí también nosotros tenemos una política fiscal. ¿Cuál es la política fiscal? Pues la política fiscal no es más, sino hay una expansiva y una restrictiva. ¿Cuál es esa expansiva? Pues que el gasto público sea mayor que el impuesto. Es decir, que el recaudo. En esta estamos ahorita nosotros. Estamos aumentando el gasto público más que el recaudo de impuestos. ¿Sí? ¿Todos vamos bien hasta este momento?
Buenas tardes. ¿Vamos bien? ¿Todos vamos bien hasta este momento? Sí, profe. Sí, bueno, listo, perfecto. Ok, gracias. Entonces, en esta La película esa, igualita la vio, o la contaron, o la vivió. ¿Alguien tiene un...? Yo la viví, mi amor. Ella que salga, te vas a quedar ahí con el... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ah, listo, perfecto. Entonces, en esta política fiscal expansiva, lo que estamos haciendo ahorita, mayor gasto público que los impuestos. Por lo tanto, pues existe un déficit a nivel digamos, de las finanzas del Estado. Por lo tanto, generamos un déficit fiscal. ¿Listo? Esa es una política fiscal expansiva. ¿Qué hace esa política fiscal expansiva? Pues lo que hace es esto. Aumenta el gasto público, la gente tiene salario, consume, invierte, aumenta la demanda, crea empleo, pero ¿cuál es la que nos lastima? La inflación. Ahora, cuando la economía está muy crecida, pues ¿qué hacemos? Una política fiscal restrictiva. Entonces, en esa política fiscal restrictiva, pues se generan más los impuestos, los recaudos de impuestos que el gasto público, por lo tanto, entramos en un superávit, porque entra más a las arcas del Estado que lo que gasta. Por lo tanto, se genera un superávit. ¿Qué es un superávit? Pues que se tiene dinero en una cuenta. ¿Y qué genera esa política contractiva? Pues baja el gasto público, aumenta el recaudo en las arcas del Estado, lo cual hace que disminuya el ingreso de la nación, de los consumidores o de las empresas, porque tienen que pagar impuestos. Si de esos 100 pesitos que usted generó, pues 50 van para el impuesto, entonces le queda a usted 50. Disminuye el consumo y la inversión, disminuye la demanda agregada, por lo tanto, me genera desempleo. Pero aquí recuerden que nos lastima una cosa que se llama deflación. ¿Y qué es deflación? Que disminuyen los precios de los bienes y servicios. Por el contrario, aquí cuando tenemos una expansiva de gasto público mayor que el recaudo de impuestos, pues nos generan inflación. ¿Qué es inflación? El aumento de los precios. Y luego tenemos esta política que les voy a decir acá, la política cambiaria. Esa política cambiaria no es más sino ver esto, que es la tasa de cambio. Entonces, ¿cuántos? Aquí en el numerador va la moneda nacional, en el denominador va la divisa. Por lo tanto, es un fraccionario. ¿Cuántos pesos colombianos tengo que dar por un dólar? ¿Por qué en el denominador va la divisa? Porque esta es la moneda que se transa más. Por ejemplo, si usted va a Inglaterra, usted no le van a cambiar los pesos colombianos. Usted le cambian allá dólares. Si usted va a Japón, los pesos colombianos no se ven los dólares. Entonces aquí va la divisa, entonces aquí va el yen, el yuan, la libra esterlina, el dólar. En el numerador va la moneda nacional, la moneda que no es divisa, digámoslo así. Entonces, ¿cuántos pesos colombianos tengo que dar por un dólar? Hagamos este ejemplo. En el año 2019, usted daba por un dólar 3.200 pesos. Hoy, año 2020, usted da por un dólar 4.000 pesos colombianos. ¿En dónde da más pesos usted? En el 2020. Entonces quiere decir que la tasa de cambio sufre un fenómeno que se llama devaluación. Esa devaluación le conviene a los empresarios exportadores. ¿Por qué? Porque al momento de usted ir a vender el producto nacional, pues le van a dar más pesos colombianos por el dólar al momento del cambio. Pero en el año 2019, en donde usted da menos pesos por dólar, eso se llama que la tasa de cambio sufre un fenómeno de revaluación. Es decir, se está apreciando el peso colombiano frente a la divisa. Por lo tanto, se llama revaluación. Y eso le conviene a los empresarios importadores. Porque usted al momento de comprar, pues usted compra más económico y viene y lo vende aquí a nivel nacional. Ese producto extranjero lo vende a un precio pues que genera una utilidad. ¿Estamos claros en estos dos conceptos? La devaluación, cuando usted tiene que dar más pesos por dólar, es decir, que la moneda nacional, me quedan 10 minutos jóvenes, es decir, que la moneda nacional se está perdiendo valor frente a la divisa, genera devaluación, y en el caso contrario, pues cuando usted da menos pesos por dólar, se genera revaluación. ¿Entendido?
¿Estamos bien ahí? Entonces, para responder la segunda pregunta, pues de cómo, ahí todos me ven, jóvenes. Sí, señor. Bueno, perfecto. Para responder la segunda pregunta, pues, ¿qué necesitamos hacer para poder, digamos, entrar a los países en desarrollo? Pues muy fácil, jóvenes. Ustedes ya vieron que en realidad lo que necesitamos es, digamos, generar estrategias generar estrategias en el sentido de que, perdón, un momentico aquí, ya les hablo. Estoy tratando de ya. Es generar estrategias inclusivas, de lo que hablamos el video del martes. Generar estrategias inclusivas. ¿Qué son estrategias inclusivas? Pues que generen un beneficio a la sociedad para mejorar. Tenemos que hacer inversión en el sector de educación, en el sector salud. Recordemos que si usted tiene conocimientos, pues usted va a obtener mejores oportunidades de empleo. Digamos, ante esta situación, hasta esta pandemia, lo que les he mencionado, el sector de educación no estaba listo, y tanto ustedes como estudiantes, ni nosotros como docentes. Existen personas que o les tocó sí o sí entrar a manejar las plataformas de Google Meet, de Zoom, de Microsoft Teams, de Skype, para poder hacer estas sesiones virtuales. Entonces, gracias a Dios se dio esta pandemia, porque se está mirando que los recursos en realidad no iban a los sectores ni de salud ni de educación. ¿Y cómo hay que hacer para poder entrar? Si ustedes vieron noticias, nosotros ya entramos a la Organización Económica de Organización y Cooperación de Desarrollo Económico, que es la OCDE. Y eso fue un proceso en donde, digamos, la OCDE le decía a Colombia, usted tiene que cumplir ciertas normas. Entonces, recordemos que por allá dentro en el 2015, 2016, Colombia, una de las pautas era que denunciara a Panamá por ser un paraíso fiscal. ¿Qué es un paraíso fiscal? Pues un paraíso fiscal es, usted lleva sus recursos económicos y ellos se reservan el derecho de información. Es decir, allá no le dicen a usted quién es la cuenta, usted de dónde sale ese dinero, ¿no? Solamente usted lleva sus recursos y los deja allá en un banco. Entonces, eso tuvo que hacer Colombia para poder entrar a la OCDE. Y pues, debido a eso, hubo como un distanciamiento con Panamá, pero Panamá accedió a dar la información de esas personas que tenían cuentas en Panamá. Eso es lo que sucede, muchachos. ¿Respondí bien las 3 preguntas que me hicieron? ¿O algo hace falta? Jóvenes. Bien, profe. ¿Listo? Bueno, entonces, no siendo más, jóvenes, recordemos, el 14 de mayo tenemos el parcial, que es un ensayo. Dios mediante, nos vemos el martes. Les doy el martes, les doy la pregunta, y a partir del martes queda el acceso en la plataforma del PLAD para que ustedes puedan acceder y subir el archivo. ¿Les parece? Profe, ¿y hasta cuándo da plazo? Hasta el 14. Ah, ok. Del 4 al 14. ¿Listo? Recuerden que yo tengo recuerden que yo tengo que meter las notas, entonces, y eso es rapidito, eso tiene que ser uno rápido, entonces por favor colaboren. ¿Listo? Y colaboren a sus docentes, porque no es fácil hacer eso de una vez. Ok, listo. ¿Qué tan largo debe ser el ensayo? A mí no me interesa el número de páginas, a mí me interesa es que usted en realidad se ponga a hacer el proceso de analizar todas las variables que hemos comentado durante estos 2 meses. Usted puede hacer 2 páginas, pero necesito que esas 2 páginas sean a conciencia. Que yo vea que usted analizó las vainas, no que haga, que copie del internet y pegue. No, por eso es un ensayo. Yo necesito ver que usted analice las variables y cómo estamos, y dependiendo de la pregunta, pues usted me la responda. ¿Entendido? Vale, profesor. Bueno, Gracias. Sí, señor. Okay, listo. Vale, Profe, una pregunta, ¿Cuándo qué? ¿cuál es la pregunta que usted nos haría? El martes se las doy. Ah, ok, profe, Listo. gracias. Ok. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Ok, chao, gracias. Listo, a lo mismo. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, Gracias.